lección estuvimos analizando ese célebre vaso de la Catedral de Génova en relación con su maravillosa arte de imitar piedras preciosas. El conferenciante habla del célebre vaso de la Catedral de Génova, que durante muchos siglos se consideró que era una esmeralda sólida. La leyenda católica romana decía que era uno de los tesoros de la reina de Saba que le dio al rey Salomón, y que era la misma copa con la que Jesús, el Salvador, bebió en la última cena, esa esmeralda que estaba en Génova, ese vaso. Posteriormente se descubrió que no era una esmeralda, sino una imitación. Y cuando Napoleón la llevó a París y la entregó al instituto, los científicos se vieron obligados a confesar que no era una piedra y que no podían decir qué es lo que era. Entonces, además, hablando de la habilidad de los antiguos en la metalurgia, el mismo conferenciante narra cuando los ingleses saquearon el palacio de verano del emperador de China. Los artistas europeos se sorprendieron al ver las vasijas de metal de todo tipo, curiosamente labradas, que superaban con creces toda la presumida habilidad de los artesanos europeos. El mismo conferenciante. Además, hablando de la habilidad de los antiguos en la metalurgia, ya hablamos de la piedra preciosa, la metalurgia es la elaboración de metales, la metalurgia es la ciencia y arte de obtener, procesar y transformar metales desde sus minerales, estudiándolos a fondo para crear materiales y aleaciones con propiedades específicas como el bronce, estaño con cobre, abarcando desde la extracción hasta la fabricación de productos finales, mediante técnicas como la fundición, la forja, la soldadura, siendo fundamental para la tecnología y la industria moderna. Además, hablando de la habilidad de los antiguos en la metalurgia, el mismo conferenciante Wendell Phillips narra lo siguiente: cuando el inglés saquearon el palacio de verano del emperador de China, esos ingleses bárbaros, cuando el inglés saqueó el palacio de verano del emperador de China. Cuando el inglés saqueó el palacio de verano, ocurrió el 18 de octubre de 1860. Cuando los británicos y franceses saquearon y quemaron el antiguo palacio en Beijing durante la Segunda Guerra del Opio. Estaban traficando drogas los ingleses, así como eran los gringos, ¿no? El opio era la droga de la heroína, y los ingleses querían traficarla, y el emperador de China dijo que no, porque causaba muchos problemas, y los ingleses fueron a invadir, igual que ahora con la cocaína y la heroína de Afganistán con los gringos. Durante la Segunda Guerra del Opio fue un acto de venganza por la tortura de prisioneros. Los ingleses, no, los chinos torturaban prisioneros, y fue un acto de venganza de la destrucción del palacio del emperador de verano, fue un acto de venganza por la tortura de prisioneros. Un evento que devastó un símbolo de la cultura imperial china, el palacio, y dejó un profundo resentimiento histórico, resultando en la pérdida de invaluables tesoros y reliquias, como la cabeza de animales del zodiaco, una cabeza de un toro, Tauro, de Aries, una cabra, Aries, Géminis, el cántaro, un cangrejo, un león. Que aquí tienen un zodiaco diferente, tienen a la serpiente, al sapo, al cordero, los chinos y su zodiaco. Como destruyeron los ingleses las cabezas de los animales del zodiaco que había en el palacio de verano. Cuando los ingleses saquearon el palacio de verano del emperador de China, los artistas europeos se sorprendieron al ver las vasijas, vasos, recipientes de metal de todo tipo, curiosamente tallados o labrados, que superaban en creces toda la presumida habilidad de los artesanos europeos que al ver esas vasijas de metal de estos chinos. Las tribus africanas del interior del país que daban a los viajeros navajas de afeitar mejores que las que ellos tenían. África, vamos a China, vamos a África. Las tribus africanas del interior del país le proporcionaban a los viajeros navajas de afeitar, rasuradoras mejores que las que ellos tenían más filo. Añade el mismo autor Wendell: George Thompson me contó que vio a un hombre en Calcuta lanzar al aire un puñado de seda, y un hindú, otro, le cortó en pedazos con su sable de acero nativo. Cortó la seda en el aire con su sable de acero nativo. Eso fue lo que George Thompson le comentó. Que George Thompson nació en 1804, era abolicionista y político británico, que realizó giras dando conferencias y promovió la legislación mientras era miembro del Parlamento. Fue posiblemente uno de los abolicionistas y conferenciantes sobre derechos humanos más importantes del Reino Unido y los Estados Unidos de América.
Participó en la creación de la British India Society, la Sociedad Británica India. También fue presidente de la Bengala British India Society, de Bengala, la Sociedad Británica. Fue presidente George Thomson. George Thomson me comentó que vio un hombre en Calcuta, una ciudad de la India, capital del estado de Bengala Occidental, cerca de Bangladesh, en la India. Una ciudad histórica y culturalmente muy rica, en este caso, lo que es la India, lo que es Calcuta. George Thomson me comentó que vio un hombre en Calcuta lanzar al aire un puñado de seda y otro hindú la cortó en pedazos con un sable de acero nativo. La seda es una fibra proteínica natural, fina, resistente, obtenida principalmente de los capullos del gusano de seda, apreciada por su brillo, suavidad y lujo, utilizada en tejidos fijos. George Thomson me comentó que vio un hombre de Calcuta lanzar al aire un puñado de seda y un hindú lo cortó en pedazos con su sable de acero nativo. El acero es una aleación metálica más utilizada en el mundo. Es el acero, la aleación metálica más usada en el mundo, compuesta principalmente de hierro y carbono, donde el contenido de carbono no excede el 2,1%. Esta composición le otorga propiedades excepcionales de resistencia, durabilidad y versatilidad al acero. George Thomson me comentó que vio a un hombre en Calcuta lanzar al aire un puñado de seda y otro hindú lo cortó con un pedazo con su sable de acero nativo de la India. Concluye con la acertada observación de que el acero es el mayor triunfo de la metalurgia y la metalurgia es la gloria de la química. Tenemos la frase de George Thomson. Concluye con la acertada observación de que el acero es el mayor triunfo de la metalurgia y la metalurgia es la gloria de la química, la chemistry, en este caso es acero, el mayor triunfo de la metalurgia. La metalurgia es la gloria de la química. Lo mismo ocurre con los antiguos egipcios y las razas semíticas. Excavaban oro y lo separaban con la mayor destreza. El cobre, el plomo y el hierro se encontraban en abundancia cerca del Mar Rojo en este caso. Lo mismo ocurre con el acero, con la metalurgia y la gloria de la química. Con el acero, la metalurgia y la gloria de la química. Lo mismo ocurre con los antiguos egipcios y las razas semíticas, las razas bestias. Los demonios semitas, todos esos judíos, árabes, ismaelitas, israelitas son demonios que han muerto en la tierra con su sangre, con sus falsas creencias. Entonces, ese demonio, oye, que vaya, han causado millones de muertes en la iglesia católica, Yahvé, Jehová, todas esas bestias, alá. Lo mismo ocurre con los antiguos egipcios y las razas semíticas. Elena aquí nos confirma que los egipcios no son razas demoníacas semíticas. Los egipcios eran descendientes de los atlantes en este caso. Lo mismo ocurre con los antiguos egipcios y las razas semíticas. Excavaban el oro y lo separaban con la mayor destreza. El cobre, el plomo y el hierro se encontraban en abundancia cerca del Mar Rojo. El cobre, este es un metal de transición de color rojizo brillante, conocido por ser uno de los primeros metales utilizados por los humanos, el cobre, y es un material fundamental en el desarrollo tecnológico moderno. Le echan estaño y forman lo que es el bronce. La era del bronce, la piedra, el bronce, el hierro, el cobre. El plomo también es un metal pesado, lleno, que Saturno tenía mucho plomo, muy pesado. Es un metal pesado, blando y de color gris azulado, conocido por su alta densidad y maleabilidad en este caso. Se utiliza en baterías acumuladores. Antes era fontanería, pero se descubrió que el plomo causaba saturnismo, una enfermedad. El cobre, el plomo y el hierro, este es un metal maleable de color gris plateado, conocido por ser el elemento más común en la masa total del planeta Tierra, el hierro, y el cuarto más abundante en la corteza terrestre. Casi todo el hierro extraído se utiliza para producir el acero, el cual es fundamental para el mundo moderno. El hierro es un material clave en la construcción de edificios, puentes, vías de tren y maquinaria pesada, y proporcionando la resistencia y durabilidad necesarias. El cobre, el plomo y el hierro se encontraban en abundancia cerca del Mar Rojo. En una conferencia impartida en 1873 sobre los hombres de las cadenas de Sir, el señor W. Pengley, miembro de la Royal Society FRC, afirmó, basándose en la autoridad de algunos egiptólogos, que el primer hierro utilizado en Egipto fue el hierro meteórico, ya que la primera mención de este metal se encuentra en un documento egipcio en que le llama la piedra del cielo, en este caso, Gemstone. En una conferencia, una lectura, la conferencia impartida en 1873 por los hombres de la cadena de Devonshire. En esta conferencia, la conferencia fue un momento significativo en la historia de la astrología. Todo lo que Elena nos comparte aquí es tan importante.
La conferencia fue un momento significativo en la historia de la arqueología, donde Pengeli, el conferenciante, proporcionó una síntesis autorizada de los descubrimientos que reconfiguraron la comprensión científica de la prehistoria humana. Fue tremenda conferencia en este caso, donde Pengeli, el autor, proporcionó una síntesis autorizada de los descubrimientos que reconfiguraban la comprensión científica de la prehistoria humana. Una conferencia impartida en 1873 sobre los hombres de las cavernas de Devonshire. Estas cavernas, una de las cámaras de esta caverna fue utilizada con fines religiosos por los romanos y también por los ingleses. Una conferencia impartida en 1873 sobre los hombres de la caverna de Devonshire. Devonshire es un condado británico ubicado al sur de la isla. En esta conferencia el señor W. Pengeli, que era William Pengeli, arqueólogo, fue uno de los primeros en aportar pruebas de que la cronología bíblica, esa cronología bíblica que la Tierra solo tiene 6.000 años, la Tierra calculada por el obispo James Dutcher era incorrecta. Por muchos siglos, esas veces pensaban que la Tierra tenía 6.000 años, la ciencia de la Biblia, de Adán y Eva, todas estupideces. Eso es totalmente falso. Bueno, Pengeli, William, arqueólogo, geólogo, fue uno de los primeros en aportar pruebas científicas de que la cronología bíblica de la Tierra, calculada por el obispo James Dutcher, era incorrecta. Él era un eminente geólogo, naturalista, arqueólogo autodidacta. Su contribución más significativa a la ciencia fue su trabajo pionero y meticuloso de las excavaciones de cuevas de Devon en Inglaterra, que proporcionó pruebas cruciales de la gran antigüedad de la humanidad, de las cuevas, ¿no? Pruebas cruciales, que había existencia de humanos primitivos en las épocas de animales extintos, como los dinosaurios, el mamut o el rinoceronte lanudo. Comprobó que había evidencias en los estratos de tierra que encontraron de estos fósiles, de estos animales, había también herramientas humanas. Había existencias de humanos primitivos en las épocas de los animales extintos. Antigüedad del hombre. Los descubrimientos en Brixham, como las herramientas de sílex, junto a huesos de mamut y otros animales extintos, fueron fundamentales para desafiar la cronología bíblica de la Tierra predominante en ese momento y confirmar que los humanos habían coexistido con fauna extinta, como dinosaurios, mamut, y confirmaron estas pruebas que los humanos habían coexistido con fauna extinta en este caso. Un concepto revolucionario en el siglo XIX, en este concepto revolucionario. En una conferencia impartida en 1873 por los hombres de la caverna de Devonshire, el William Pengeli, miembro de la Royal Society, afirmó, basándose en la autoridad de algunos egiptólogos, que el primer hierro utilizado en Egipto fue el hierro de los meteoritos. Ese fue el primer hierro usado por Egipto, el hierro de los meteoritos. Los meteoros, ya que la primera mención de este metal se encuentra en un documento egipcio al que le llama la piedra del cielo. El hierro, la piedra del cielo. En la doctrina secreta, Helena habla de cómo se cortaban el pelo los monjes budistas del Tíbet. Con este metal de meteoritos de hierro hacían sus navajas del Tíbet, con hierro meteórico, y cortaban el pelo de una manera muy rápida. Y el peluquero budista debía tener una habilidad extraordinaria, ya que si cometía el menor error, acababa con la vida del monje que se iba a peluquear. En este caso, los budistas le cortan el pelo, porque de esa manera ellos están desafiando a la salud. Las personas del pelo pierden vitalidad, pierden salud y se enferman más rápidamente. Elena confirma que los fakires en la India por eso viven más largos, tienen una vida más larga, porque tienen un pelo más largo, tienen mejor memoria en ese caso. Bueno, eso comenta Helena, una secreta sobre el hierro meteórico de los tibetanos que hacían sus navajas y se cortaban muy rápido, se cortaban el pelo muy rápido unos a otros sin causar ningún daño. Así que ya que el primer hierro utilizado en Egipto fue el hierro meteórico, ya que la primera mención de este metal se encuentra en un documento egipcio que le llama la piedra del cielo. Esta piedra se ha confirmado arqueológicamente en tiempos modernos. Se confirmó arqueológicamente en tiempos modernos. El ejemplo más famoso es la daga, el cuchillo, la daga de hierro encontrada en la tumba del gran faraón Tutankamón. En el año 1325 a.C. era ahí, cuyo material de esa daga ha sido analizado con técnicas modernas y confirmado que era hierro del meteorito, que era un hierro de un meteorito por su alto contenido de níquel que tenía en este caso. Aquí la ciencia nos confirma algo que Elena ya nos comentaba: esta piedra del cielo, hierro, se ha confirmado arqueológicamente en tiempos modernos. El ejemplo más famoso es la daga,
la daga de hierro encontrada en la tumba de Tutankamón. Una daga finísima. El gran faraón Tutankamón, que vivió en el 1325 a.C., antes de que se inaugurara la época de hierro en la humanidad en Oriente, fue en 1200 a.C. Tutankamón, cuyo material de esa daga ha sido analizado con técnicas modernas y confirmado como hierro meteórico, por su alto contenido de níquel que tiene, la piedra del cielo. Esto implicaría la idea de que el único hierro que se utilizaba en la antigüedad era el de los meteoritos. Pero pudo haber sido el caso al comienzo del periodo que abarca nuestras actuales exploraciones geológicas. Pero hasta que no podemos calcular con una precisión al menos aproximada la edad de nuestras reliquias excavadas, ¿quién puede decir que no estamos cometiendo un error de posiblemente varios cientos de miles de años? ¿Quién nos puede decir eso? No estamos cometiendo este error en este caso. Esto implicaría la idea de que el único hierro que se utilizaba en la antigüedad era el de los meteoritos. También el oro, también los meteoros. Esto pudo haber sido el caso al comienzo del periodo que abarca nuestras actuales exploraciones geológicas. Pero hasta que no podamos calcular con una precisión, al menos aproximada, la edad de nuestras reliquias excavadas, como esa reliquia excavada, ¿quién puede decir que no estamos cometiendo un error de posiblemente varios cientos de miles de años de la utilización del hierro por humano? ¿Quién puede decir que no estamos cometiendo un error de posiblemente varios cientos de miles de años de la utilización del hierro por humano, la edad de hierro? La imprudencia de dogmatizar sobre lo que los antiguos caldeos y egipcios no sabían acerca de la minería y la metalurgia queda demostrada al menos en parte por los descubrimientos del coronel Howard Weiss, en este caso, el coronel Howard Weiss. La imprudencia de dogmatizar sobre lo que los antiguos caldeos y egipcios no sabían acerca de la minería y la metalurgia queda demostrada al menos en parte por los descubrimientos del coronel Howard Weiss. No debemos ser imprudentes ni dogmatizar sobre lo que los antiguos caldeos egipcios no sabían acerca de la minería y la metalurgia que demuestran al menos en parte por los descubrimientos del coronel Howard Weiss. Estos descubrimientos clave, este coronel Howard Weiss, él nació en 1724, era un militar británico, egiptólogo aficionado, miembro del Parlamento, conocido principalmente por sus excavaciones en la meseta de Giza en 1837 y por el uso controvertido de pólvora y explosivos. Que era un destructor. Ponían las pirámides explosivos, pólvora, explotaban y así miraban las camas que había dentro. Y por el uso controvertido de pólvora y explosivos para acceder a las áreas inexploradas de la pirámide. ¿Qué descubrimiento hizo este coronel Howard Weiss? El descubrimiento clave fue que encontró una placa de hierro encontrada por uno de los trabajadores de Weiss en la cámara de Davidson, en la gran pirámide de Keops de 1837. Le fue una bomba. El descubrimiento clave es la placa de hierro. Encontró una placa de hierro por uno de los trabajadores de Weiss en la cámara de Davidson, en la gran pirámide de Keops en 1837. El contexto. En el siglo XIX, muchos eruditos creían que los antiguos egipcios desconocían el uso del hierro. No conocían el hierro, estaban en la edad de bronce en el caso, especialmente para herramientas de construcción pesadas, y que solo utilizaban cobre y piedra. Se pensaba que la edad de hierro en Egipto había comenzado mucho más tarde. Eso pensaban ellos, ¿no? El descubrimiento. Weiss, el coronel, encontró una placa de hierro forjado de aproximadamente 23,5 centímetros de largo dentro de la mampostería de la gran pirámide. Estaba dentro. Esa tabla de hierro, donde había estado sellada durante milenios. La implicación. Este objeto demostró que los antiguos egipcios poseían al menos cierto conocimiento y la capacidad de trabajar el hierro en una fecha mucho más temprana de lo que se acepta comúnmente. La refutación del dogma. El hallazgo de esta placa de hierro sirvió como prueba física de que los antiguos egipcios tenían acceso y conocimiento del hierro durante el periodo del Imperio Antiguo, desafiando a aquellos que dogmatizaban que tal tecnología era desconocida para ellos en esa época. En resumen, la placa de hierro de Weiss demostró que la sabiduría convencional sobre la cronología y el alcance de la metalurgia egipcia era incompleta o incorrecta. Fue la prueba, encontró esa placa de hierro trabajada por los egipcios. Demostró que la sabiduría convencional sobre la cronología y el alcance de la metalurgia egipcia era incompleta e incorrecta en este caso.
La imprudencia dogmatizada sobre lo que los antiguos caldeos y egipcios no sabían acerca de la minería y la metalurgia queda demostrada en parte, al menos, por el descubrimiento que hizo el coronel Howard Pyle en la pirámide, esa placa de hierro. Además, muchas de tales piedras preciosas que solo se encuentran a gran profundidad en las minas se mencionan en Homero y en las escrituras hebreas. Han determinado los científicos el tiempo preciso en que la humanidad excavó por primera vez los pozos mineros. ¿Cuándo fue? Han hecho los científicos, han sabido eso, en este caso. Además, muchas de tales piedras preciosas, como el diamante, que es el éter, el rubí, que es el fuego rojo, los zafiros que cuentan el aire azules, las perlas del agua y las esmeraldas de la tierra, las piedras preciosas. Además, muchas de tales piedras preciosas que solo se encuentran a gran profundidad en las minas se mencionan en Homero y en las escrituras hebreas. Homero, el gran Homero, una figura central y enigmática de la antigua Grecia, a quien la tradición y la historia cultural le atribuyen la autoría de las dos obras más influyentes de la literatura occidental, la Biblia, la Ilíada, Ilion y la Odisea. Era la Biblia, lo creo leer lo que es Homero. Dicen que era cierto. Además, muchas de tales piedras preciosas que solo se encuentran en gran profundidad en las minas se mencionan en Homero y en las escrituras de las bestias hebreas, esos monos hebreos, esos judíos. Han determinado los científicos el tiempo preciso en que la humanidad excavó por primera vez los pozos mineros. La gran pregunta, han determinado, esos científicos materialistas han determinado el tiempo preciso, el momento exacto en que la humanidad excavó por primera vez pozos mineros. ¿Cuándo fue la primera vez? ¿Lo saben los científicos acaso? Han determinado los científicos el tiempo preciso en que la humanidad excavó por primera vez los pozos mineros. No. Así que Homero y las escrituras hebreas hablan de estas piedras preciosas que solo se encuentran muy profundamente en las minas. Según el doctor A.S. Hamlin en la India, las artes de la orfebrería y la lapidaria se han practicado desde una antigüedad desconocida. Según este doctor A.S. Hamlin. Este doctor nació en 1829. Augustus era un médico, naturalista y autor de Estados Unidos. Su conexión con el subcontinente de indio parece venir de su interés como coleccionista y estudioso de objetos de historia natural, específicamente de meteoritos y minerales. Fue un geólogo aficionado, un naturalista que practicaba la medicina en Maine, en Estados Unidos. Textos sobre meteoritos mencionan en caídas sobre el lugar en la India. ¿Cómo? Hay textos de meteoritos que mencionan caídas de ellos sobre el lugar en la India, como en Nedagoya, cayeron meteoros, Walpara, que probablemente formaban parte de las colecciones o estudios de la época que es referenciado en este caso, este doctor. El doctor A.S. Hamlin en la India, según él, Hamlin en la India, las artes de la orfebrería y la lapidaria se han practicado desde una antigüedad remota desconocida. La orfebrería, esa arte, es el arte técnica de trabajar metales nobles o preciosos, principalmente oro y plata, para crear objetos de uso ornamental, decorativo o funcional, incluyendo joyas y utensilios, objetos de arte sacro. Esa es la orfebrería. Las artes de la orfebrería y la lapidaria es un especialista o artesano que tiene por oficio cortar, tallar, pulir y facetar piedras preciosas y semipreciosas también, para resaltar su belleza intrínseca. El arte conocido como lapidaria es distinto de la orfebrería, que trabaja con metal y que abarca técnicas que van desde el tallado simple hasta el facetado complejo para la joyería en este caso. Según el doctor A.S. Hamlin en la India, las artes de la orfebrería y lapidaria se han practicado desde una antigüedad desconocida. Que los egipcios sabían desde tiempos remotos cómo templar el acero, o que poseían algo aún mejor y más perfecto que las herramientas necesarias en nuestros días para cincelar, es una alternativa de que los arqueólogos no pueden escapar. Los egipcios, volvemos ahí, que los egipcios sabían desde tiempos remotos cómo templar el acero. El templar es un tratamiento térmico crucial que aumenta significativamente su dureza y resistencia. El proceso se basa en calentar el acero a una temperatura específica y luego enfriarlo rápidamente en un medio como el agua o el aceite. Así se templa el acero. Que los egipcios sabían desde tiempos remotos cómo templar el acero, o que poseían algo aún mejor y más perfecto que las herramientas necesarias en nuestro día para cincelar. Es una alternativa que los arqueólogos no pueden escapar. Esa
los egipcios. ¿Cómo sabían desde tiempos remotos cómo templar el acero? Ok, pues, y el acero es la gloria de la metalurgia. Y la metalurgia es la gloria de la química. Los egipcios sabían que de tiempos remotos cómo templar el acero. Porque poseían algo aún mejor y más perfecto que las herramientas necesarias en nuestros días para cincelar. Algo más perfecto que el cincel. Cincelar, la acción de labrar o grabar una superficie generalmente de piedra o metal, utilizando herramientas como el cincel y un martillo. El cincel, una herramienta manual de corte y conformación utilizada para trabajar materiales duros, como la piedra, el metal o la madera o el hormigón. Es una de las herramientas más antiguas de la humanidad, el cincel, fundamental en esculturas y la artesanía. Herramienta manual diseñada para cortar, ranurar o devastar material en frío mediante un golpe con un martillo adecuado, el cincel en este caso. Que los egipcios sabían desde tiempos remotos cómo templar el acero, o que poseían algo aún mejor y más perfecto que las herramientas necesarias en nuestros días para cincelar. Es una alternativa que los arqueólogos no pueden escapar. ¿De qué otra manera podrían haber producido un cincelado tan artístico o haber forjado esculturas como las que realizaron los egipcios? Y los críticos pueden elegir entre cualquiera de estas dos opciones. Según ellos, o poseían herramientas de acero de temple más exquisito, o algún otro medio para cortar la sienita, el granito y el basalto, lo cual en el último caso debe añadirse al largo catálogo de las artes perdidas en este caso. ¿De qué otra manera esos egipcios podrían haber producido un cincelado tan artístico o haber forjado esculturas como las que realizaron los egipcios? Esos grandes colosos de Memón, esas estatuas de faraones, esa gran hermosa, lo que es esa isla de Chile, esa belleza, lo que hay en Karnak, en Luxor. De otra manera podrían haber producido un cincelado tan artístico o haber forjado, labrado, tallado, esculpido, en este caso. La forja es un proceso de fabricar que implica dar forma a un metal, usualmente calentándolo primero hasta que este se vuelve maleable, y luego aplicando fuerzas de comprensión localizadas. Es una de las técnicas metalúrgicas más antiguas y fundamentales, la forja en este caso. Entonces, ¿de qué otra manera podrían haber producido un cincelado tan artístico o haber forjado esculturas como las que realizaron? Los críticos pueden elegir entre cualquiera de estas dos opciones, o métodos en este caso. Según ellos, número uno, o poseían herramientas de acero del temple más exquisito. Número uno, ¿cómo hicieron la escultura? O poseían herramientas de acero del temple más exquisito, o algún otro medio para cortar la sienita, el granito y el basalto, estas piedras volcánicas, lo cual en el último caso debe añadirse al largo catálogo de las artes perdidas. Los críticos pueden elegir entre cualquiera de estas dos opciones. De otra manera, podrían haber producido un cincelado tan artístico, haber forjado esculturas como las que hicieron los egipcios. Los críticos pueden elegir entre cualquiera de estas dos opciones. Según ellos, poseían herramientas de acero del temple más exquisito o algún otro medio para cortar la sienita. La sienita es una roca ígnea plutónica de origen profundo en la corteza terrestre, que se caracteriza por una composición mineral similar a la del granito, pero con una diferencia grave, la ausencia o escasez de cuarzo. No tiene cuarzo la sienita, en este caso. O algún otro medio para cortar la sienita, o el granito. Son las rocas más conocidas, abundantes y utilizadas en la corteza continental de la Tierra. Es una roca ígnea, plutónica, de origen magmático, de magma, que se forman en las profundidades, caracterizadas por su dureza y su textura cristalina visible, el granito. O tenían los egipcios algún otro medio para cortar la sienita, el granito y el basalto. Es una roca oscura del basalto, es una roca ígnea volcánica más común en la superficie terrestre. Es un componente principal de la corteza oceánica. Un componente principal de la corteza oceánica, en este caso el basalto, se forma por el rápido enfriamiento de la lava basáltica que fluye durante las erupciones volcánicas. Es de un color oscuro de basalto. ¿Cómo hicieron esas esculturas los egipcios? O pues, según tenían herramientas de acero, de templos más exquisitos, o algún otro medio para cortar la sienita, el granito y el basalto, lo cual es, en el último caso, debe añadirse al largo catálogo de las artes perdidas. El profesor Albert Müller afirma: podemos atribuir la introducción de las manufacturas de bronce en Europa a una gran raza inmigrante procedente de Asia, hace unos 6.000 años, llamada los Aryas o los arios. La civilización de Oriente precedió a la de Occidente por muchos siglos, primero en Oriente. Hay muchas pruebas de que existía un grado considerable de cultura en sus inicios.
de estos orientales. El bronce aún se utilizaba, pero también el hierro. La cerámica no solo se moldeaba en el torno, sino también se quemaba con un buen rojo calentado a altas temperaturas. Aparecen por primera vez las manufacturas de vidrio, de oro y plata. En lugares montañosos y solitarios aún se encuentran escorias y restos de hornos de fundición de hierro. Ciertamente, estas escorias se atribuyen a veces a la acción volcánica, pero se encuentran en lugares donde nunca pudieron haber existido los volcanes. Lo que dice el profesor Albert Müller sobre esto. Este profesor Albert Müller nació en 1819. Era un paleoantropólogo y prehistoriador alemán. Profesor, miembro de varias sociedades científicas europeas. Su libro, Los primeros vestigios del hombre en Europa, le dio una difusión como divulgador científico, como un resumen accesible a los descubrimientos prehistóricos europeos de su tiempo. La obra se publicó en la segunda mitad del siglo XIX, durante un periodo de enorme interés por la prehistoria y la evolución humana. Después del descubrimiento de fósiles humanos y herramientas líticas, herramientas de piedra en Francia, Alemania y la Gran Bretaña. En ese momento su interés. Después del gran descubrimiento de fósiles humanos y herramientas líticas en Francia, Alemania y Gran Bretaña. El profesor Albert Müller afirma: podemos atribuir la introducción de la manufactura de bronce en Europa a una gran raza inmigrante que lo civilizó, procedente de Asia, hace unos 100.000 años, llamados los Aryas o los nobles. La nobleza está en todas las razas, no solo en los alemanes, como que otras citas después. Podemos atribuir la introducción de la manufactura. Este proceso, manufactura, es el proceso de transformar las materias primas en productos terminados o semielaborados a gran escala, utilizando manos de obra, maquinarias, herramientas y tecnología, la manufactura o la fabricación de bronce. Podemos atribuir la introducción de la manufactura de bronce o la fabricación de bronce en Europa a una gran raza inmigrante procedente de Asia hace unos 100.000 años, llamados Aryas o Aryas. Podemos atribuir la introducción de la fabricación del bronce. El bronce es una de las aleaciones metálicas más importantes de la historia de la humanidad. El bronce es una aleación cuya invención marcó un hito cultural y tecnológico conocido como la edad de bronce. De la piedra pasamos al bronce, del bronce al hierro y del hierro hasta la época histórica. El bronce es una aleación de cobre con estaño. Se usó en la fabricación de armas, utensilios, espadas, joyerías, esculturas, escudos, monedas. La antigüedad se cree que fue la primera aleación de metal creada deliberadamente por el ser humano. Bronce, con los primeros artefactos datados alrededor de hace 4.500 años. Bronce, uso generalizado. Su uso se ha generalizado hasta el segundo milenio antes de Cristo, dando el nombre a la edad de bronce. Aproximadamente duró de 3.300 a 1.200 a.C. Revolución tecnológica. El bronce superó la piedra y el cobre. El bronce es superior a la piedra y el cobre en la fabricación de herramientas, ramas, espadas, etc., escudos y puntas de lanza y utensilios, gracias a su mayor durabilidad y filo en este caso. Podemos atribuir la atribución de la fabricación de bronce en Europa a una gran raza inmigrante. ¿Quién trajo el bronce a Europa? Los arios. Una gran raza inmigrante procedente de Asia, de Oriente, hace unos 6.000 años, llamados Aryas o los arios, los nobles. Las lenguas indoeuropeas. La civilización de Oriente, siempre Oriente fue primero, precedió a la de Occidente por muchos siglos, o milenios en este caso. La civilización de Oriente precedió a la de Occidente por muchos siglos. Hay muchas pruebas de que existía un grado considerable de cultura en sus inicios de esos orientales. Hay muchas pruebas, evidencias que existía un grado considerable de cultura en sus inicios. Esto fue un legado de los reyes divinos, las jerarquías divinas de todas las grandes civilizaciones, de la India, Egipto, Persia, Babilonia, aztecas, mayas, incas, que fueron civilizados por los reyes divinos y después se fueron, porque vieron toda la maldad que había en la tierra ya. Hay muchas pruebas de que existía un grado considerable de cultura desde los inicios de estas civilizaciones orientales. El bronce aún se utilizaba, pero también el hierro. El bronce aún se utilizaba, pero también el hierro. La edad de hierro 1200 a.C. en el cercano oriente. En Europa, la edad comenzó entre 1200 a 500 a.C. según la región más antigua en el oriente. 500. Es más abundante que el bronce y el hierro, pero es más duro y más resistente. Se producen armas superiores, lo que provocó una expansión demográfica y militar. Los romanos, en este caso, con el hierro se producen armas superiores al bronce
lo que provoca una expansión demográfica y militar. A diferencia del bronce, el hierro no se funde fácilmente, es el inconveniente. Es más duro el hierro, no se funde fácilmente y requiere altas temperaturas y técnicas de reducción y forja, lo que explica su aparición más tardía que el bronce. Las escorias de hierro, importantes escorias, residuos de hierro o de vitrio que se encuentran en las zonas montañosas, son residuos de hornos primitivos de reducción. Hoy se reconocen claramente como evidencia de la metalurgia temprana. Esa escoria. O actividad humana preindustrial, en este caso el hierro. El bronce aún se utilizaba, pero también el hierro. La cerámica no solo se moldeaba en el torno, sino que también se quemaba con un buen rojo. La cerámica es uno de los indicadores más antiguos y fiables de la cultura humana, la cerámica, incluso más que los metales. En arqueología, donde hay cerámica, hay sociedad organizada. Donde hay cerámica, hay sociedad organizada ya. La cerámica son objetos hechos de arcilla, modelada y cocida al fuego, creando objetos útiles y duraderos como vajillas, azulejos, platos, ladrillos para hacer esa cerámica. Barro cocido. La cerámica no solo se moldeaba en el torno. El torno es considerado una de las herramientas más antiguas de la historia. El torno. Su principio de funcionamiento basado en el giro de la pieza, ¿no? El giro de la pieza de trabajo para darle forma mediante herramientas de corte. Se remonta al antiguo Egipto del torno, o sea, lo que es la cerámica, lo que es el torno, las vasijas. El bronce aún se utilizaba para los ardios, pero también el hierro. La cerámica no solo se moldeaba en el torno, sino que también se quemaba con un buen rojo, a altas temperaturas se quemaba también. Aparecen por primera vez las manufacturas de vidrio, oro y plata. El vidrio, como lo hacen el vidrio, es un material sólido, orgánico, duro, frágil y transparente. El vidrio se produce principalmente a partir de arena de sílice, fundida a altas temperaturas con otros componentes. El vidrio. Aparecen por primera vez las manufacturas de vidrio, oro y plata. En lugares montañosos solitarios aún se encuentran escorias y restos de hornos de fundición de hierro. Acá, en esta parte, en lugares montañosos solitarios aún se encuentran escorias y restos de hornos de fundición de hierro. Ciertamente, estas escorias se atribuyen a veces a la acción volcánica, pero se encuentran en lugares donde nunca pudieron haber existido los volcanes en este caso. Dice, en lugares montañosos y solitarios aún se encuentran escorias y restos de hornos de fundición de hierro. Entonces, en lugares montañosos y solitarios aún se encuentran estas escorias. Un residuo vítreo sólido que flota sobre el metal fundido durante la fusión y refinado, compuesto principalmente por óxidos metálicos tales como el sílice, la alumina y la cal, e impurezas del mineral, que se separan del material puro, se separan de la escoria, ¿no? Es un subproducto sólido de aspecto vítreo, que se forma durante la fundición y refinaciones de metales, es la escoria. Las escorias son una sustancia líquida que sobrenada en el crisol de los hornos de fundir metales. Procede de las partes menos puras de los metales. En lugares montañosos y solitarios aún se encuentran escorias y restos de hornos de fundición de hierro. Ciertamente, estas escorias se atribuyen a la acción volcánica, pero se encuentran en lugares donde nunca pudieron haber existido volcanes en este caso. Nunca pudieron haber existido esos volcanes. Solo leer nos permite esta sabiduría, este conocimiento, este poder. Porque tanto lo oculta el sistema, porque dice la verdad acerca de todo. Y esa sociedad teosófica que ella creó en la India ahora está dominada por unas bestias, Timboy, unos masones, unos curatos, unas alimañas, como Sarhauti, Enrique Rey, Isi Resende de Brasil, ese Pablo Sen de Argentina, ese José García, esa bestia, Pablo Cueva, ese cripto judío culto ya en Corotón, esa bestia, Martín de Morsol, la estupidez. Entonces es un caos, una destrucción completa. Todas esas alimañas están ahí engañando a la gente, dándole dinero a los tontos, esos mexicanos son unas bestias. Y pasamos a las invocaciones finales. Invocación al demonio solar por la guerra del mundo. Nos inclinamos con devoción y reverencia ante la sagrada presencia invisible del diablo del universo. El lobo central universal, nuestro lobo solar, de la jerarquía satánica diabólica. Nuestra señora Blavatsky, la madre del mundo, el señor Buda, el Manu Bhavata, el Bodhisattva, el señor Maitreya, el Mahachohan, el Mahasura y los Tirihana, y los diablos maestros de la gran fraternidad oscura,
Y fervorosamente les pedimos que los poderes de sabiduría, de odio y de oscuridad y guerra circunden e encadenen a la humanidad entera. E inspiren a todos los dirigentes de todas las naciones para que se sufran disturbios, guerras, catástrofes, enfermedades, calamidades, hambrunas y tanto más. Aquellos poderes que siempre trabajan por el mal, por el progreso y la ciencia y la humanidad, inspiran a todos los dirigentes de todas las naciones para que se establezca sobre la tierra una guerra verdadera y sufrimientos perdurables, que las fuerzas tinieblas venzan a las fuerzas de la luz, que el mal, el caos y el sufrimiento encadenen a la maldita humanidad entera, que la guerra y la maldición de los diabólicos seres se derramen por el mundo, que los poderes de sabiduría, tinieblas y odio envuelvan a todos los seres y a todas las criaturas y a todos los hombres y mujeres de esta tierra. Hay una sola vida, una sola satanicidad de hombres y una destrucción de naciones. Que el espíritu es mío y el incompasivo que no puede embargar se apoderen del planeta entero. Que los grandes diablos maldigan y los dirigentes de la humanidad en 2025 y siempre, permitiendo que cada uno de nosotros vayamos adelante y tengamos los servicios unidades internos, servicios para los cuales estamos más capacitados. Que así sea. Creo en Satanás, Padre del mal y Señor nuestro, y en su Hijo el Anticristo, nacido y engendrado de una santa Virgen Helena. Creo en el diablo omnipotente, padre del mal, destructor de todas las cosas, perturbador de los cielos y la tierra. Y el anticristo, su único hijo, que fue concebido por obra del espíritu maligno y nació una sacrílega y bella virgen. Glorificado por los hombres, reinó sobre ellos. Subió al trono del Dios Todopoderoso y sentado junto a él, desde ahí insulta a los vivos y a los muertos. Creo en el espíritu del mal, en la sinagoga de Satanás, en la comunión de los malvados, en la perdición del cuerpo, en la muerte imperturbable. Del cielo cayó un lucero, su nombre, oh luz cósmica manifestada, oh unidad de la vida única, oh celeste Shukra resplandeciente, hoy manifestada conciencia proterva, oh Fojat indómito dietérico, oh eterno encloseador, oh rayo prometeico mambantánico, que tu luz descienda hacia nosotros, que la fuerza se encienda y que el gran Satán prevalezca. Que aquel que siente una contigo se va tanto que no es uno contra los demás. Despertad, criaturas dracónicas, es hora de volver a superficie, él volverá. Es el fin de una era, queremos justicia de vuelta con eras. ¡Ya! Satanás es nuestro Dios, nada nos faltará. Blabás es nuestra diosa, todo lo perderán. ¡Ave Satán!